siguientes métodos utilizados en el análisis de germinación de las semillas. El primero de ellos es el de índices de germinación, que utiliza funciones matemáticas para predecir el comportamiento germinativo de las semillas. El segundo es el de análisis de regresión no lineal clásico, que utiliza estimaciones de dos o más parámetros de una función, como lo pueden ser la función logística, para mirar factores de crecimiento o germinabilidad. Estos dos utilizan algo llamado germinación acumulada, que es mirar de un tiempo 0 a un tiempo t el porcentaje de estas semillas que ha germinado. Un análisis diferente es el llamado análisis time to event, que a diferencia de la germinación acumulada, utiliza una distribución de tiempos de germinación de las semillas, pero esto de manera individual. Los siguientes métodos están dentro de la generalización de los modelos lineales, que son técnicas de análisis estadístico como la regresión lineal o el análisis ANOVA, que estos precedieron a los modelos lineales mixtos, que a diferencia de los anteriores utilizan efectos de factores aleatorios, como fluctuaciones o una respuesta variable del problema. Los siguientes son la generalización de los modelos lineales mixtos, que son modelos no lineales que transforman la variable de respuesta para linealizar la estimación. La siguiente es una ramificación entre el dato categórico y numérico, que fue la dirección que nosotros seguimos en el proyecto, y el dato a través de la imagen. Con respecto a este último se han utilizado redes convolucionales, máquinas de soporte vectorial y máquinas de aprendizaje extremo para la realización de estos análisis. Con respecto ya a la línea principal de nuestro proyecto, se han realizado análisis probit, que mide la influencia o el estímulo de variables independientes en un resultado con relación a la proporción de casos de dicha respuesta, y también redes neuronales, que a través de un dataset de entrada se hace un respectivo entrenamiento y una posterior estimación de los resultados. Con esto último, escogimos los 3 estudios de referencia para el desarrollo de nuestro proyecto. El primero, germinación, micropropagación y microinjertado de distintas especies de kiwi, el cual consta de un dataset de 400 especies de kiwi, que al pasar por un programa llamado NeuroFuse con un algoritmo llamado ADNUD, se miraba qué incidencia tenían ciertas características para la ruptura de la dormición de las semillas y así crear protocolos. Este tuvo una estimación de aproximadamente el 71.16% y además sacó un estándar en donde un alto nivel predictivo para los modelos significaba uno mayor al 70%, uno medio entre el 50 y el 70% y uno bajo por debajo del 50%. El siguiente es la aplicación del análisis probit y redes neuronales para la predicción de la longevidad de las semillas. Esto con respecto a temperaturas muy bajas, para mirar exactamente lo de las características, cuáles determinaban la ruptura de la dormición en las semillas y así mirar cuáles incidían de mayor manera. El último es una breve introducción a los modelos lineales mixtos con el enfoque de la inferencia multimodelo en la ecología, ya no solo con datos de las semillas, y en combinación con los modelos lineales mixtos y el enfoque multimodelo para mirar buenas prácticas y configuraciones aconsejables para trabajar con estos modelos en el campo de la biología. A continuación se muestra la generación del modelo propuesto basándonos en el marco teórico. Lo primero fue la revisión del estado del arte, donde se sacaron 3 ítems. Primero, la elección de las fuentes de datos. Segundo, el lenguaje de programación. Y tercero, los algoritmos de aprendizaje automático. Desde el primer ítem se hizo una limpieza de datos para mirar qué características se iban a escoger para la conformación del dataset, y posterior se hacía un procesamiento de los datos, tanto categóricos y numéricos, para pasar a la codificación con el lenguaje de programación, que fue Python, y el diseño de los modelos a partir de los algoritmos de aprendizaje automático. Lo siguiente fue la ejecución de los algoritmos, donde se miraron 2 aspectos importantes. El primero, la evaluación de los algoritmos y la validación de los modelos desde el enfoque individual y desde el enfoque multimodelo. Y segundo, la identificación de las variables de mayor impacto para el estudio. Si los modelos eran funcionales y cumplían con los requerimientos, se pasaba a la redacción del documento. De no ser así, se pasaba a la elección de otro tipo de algoritmos. Ya a nivel de software se utilizó lo siguiente. Primero, el entorno de programación Google Colaboratorio, que utiliza el lenguaje de programación NetLogo para el desarrollo de programas, y del cual salieron 3 ramificaciones. Las primeras correspondientes a la librería Scikit-learn, TensorFlow, MLXN y Minisum, que fue con lo que se codificaron los modelos. Las segundas, Pandas y NumPy, para el tratamiento de datos y operaciones aritméticas con estos. Y por último, la librería Matplotlib para la graficación de resultados. Ya entrando un poco más a profundidad dentro de la parte práctica del proyecto, entonces aquí vemos el proceso de transformación de datos en un flujo. Algunos de estos pues ya se mencionaron durante el marco teórico, de todas maneras hacemos énfasis en algunas cuestiones. El proceso de transformación pues se llevó a cabo mediante 2 procedimientos. El primero fue el de limpieza de los datos, que ya comentábamos que trató de eliminación de datos duplicados y la eliminación de datos atípicos de acuerdo a las distribuciones de los datos. Y el segundo fue ingeniería de atributos. Entonces aquí
se divide en dos partes. Esto corresponde a lo que llamaríamos atributos o predictores, esta parte de arriba. La parte de abajo corresponde a la codificación de lo que serían las variables objetivo, que fue el porcentaje de germinación en este caso. Entonces, para los atributos o predictores, pues ya se comentó cómo se llevó a cabo la codificación allá en el marco teórico, normalización de acuerdo a media y desviación estándar para atributos numéricos, y una codificación como vectores de un solo uno y correspondencias numéricas para los atributos categóricos. Mientras que para las variables numéricas mencionamos que había dos formas una era para clasificación y una era para regresión. Pero el formato natural de la variable objetivo, pues es el porcentaje de germinación, es de tipo continuo. Entonces, para llevar a cabo un procedimiento entre algoritmos de clasificación, pues hizo falta hacer una discretización de esa variable objetivo. Y se llevó a cabo mediante dos estrategias. Una, usando información de los cuantiles, entonces agrupando los porcentajes de germinación por rangos, por ejemplo, mediante los rangos intercuartílicos, y la otra fue una clusterización mediante el algoritmo Cummings, que fue la que dio mejor resultado, y se determinó que lo mejor era un clustering binario para determinar cuáles eran las semillas de alta germinación y baja germinación. Hacia la parte de regresión, pues se intentó con los datos en bruto, así como estuvieron extraídos, y los datos normalizados. Se determinó que los datos en bruto pues no, reducían bastante el rendimiento de los algoritmos, mientras que con un preprocesamiento normalizándolos se incrementaba de sobremanera ese rendimiento para los algoritmos, pero esa normalización no funcionaba por sí sola, sino se aplicaba antes un ruido aleatorio sobre esas variables objetivo. Entonces, ese ruido aleatorio nos sirvió pues, fundamentalmente para dos cosas: para incrementar esos rendimientos y para reducir los sobreentrenamientos que pudieran presentarse durante el proceso de ajuste de los modelos. Y esta normalización cabe mencionar que no es como la que se realizó para los atributos numéricos aquí arriba, sino que fue una normalización de acuerdo a información de los cuantiles y que, como ya les digo, solo surtió efecto después de que se aplicó ese ruido aleatorio. Ya finalmente con los datos codificados pues se realizaron las particiones correspondientes que les comentaba anteriormente para cada uno de los conjuntos de datos que les mencioné anteriormente, el de Kiwi, el de Biocar y el del jardín botánico de Kew, de acuerdo a esos porcentajes que vemos en pantalla. Ya en el proceso de entrenamiento de cada uno de los modelos, entonces aquí vemos el flujo que se siguió. Ustedes ven que para cada modelo I, entonces I es el conjunto de modelos, que en este caso es este que vemos acá: árboles de regresión, redes neuronales, los regresores de soporte vectorial, que no son más que máquinas de soporte vectorial para regresión, y ensambles, como los que les mencioné anteriormente, puntualmente bosques aleatorios, que es un ensamble de árboles, el algoritmo Boosting, que es un ensamble de lo que se llaman estimadores, no los pone explícitos, el algoritmo Bagging, que es también un ensamble de árboles, o pues lo hicimos de árboles acá, y el algoritmo Botting, que es un ensamble simultáneo de árboles de regresión, lo que llamamos estimadores del Boosting, y máquinas de soporte vectorial para regresión. Durante esa primera fase que les comentaba del enmarcado del problema, pues se definieron también los salios de referencia. Entonces, puntualmente para la regresión, pues se llevó a cabo un algoritmo de referencia lineal para evaluar qué tal se comportaban los algoritmos de aprendizaje automático como este que se ha utilizado para resolver este tipo de problemas con antelación, y pues que obviamente tiene algunas limitaciones. El modelo, el conjunto J, pues es de datasets, que pues ya se ha mencionado anteriormente: el de Kiwi, el de Biocar, el del jardín botánico de Kew, y uno que reúne la totalidad de los datos. Cada uno de estos va a tener las particiones correspondientes de entrenamiento, validación y prueba, y para este proceso en particular se extrajeron con las particiones de entrenamiento y validación para realizar las curvas de ajuste de cada uno de estos modelos, y se entrenó cada uno de esos modelos con las particiones correspondientes de entrenamiento y de validación. Se extrajeron las curvas de ajuste, que ya los vamos a ver más adelante, y de acuerdo a esas curvas de ajuste, con la curva de validación se buscó el mínimo de error en esa curva de ajuste, y con eso se determinaron los hiperparámetros óptimos para estos modelos, de tal manera que se reentrenó con esos hiperparámetros y se tomaron las métricas correspondientes para evaluar los comportamientos de los algoritmos. Puntualmente aquí se evaluó el error medio cuadrático, la correlación y una métrica de pérdida de información mediante la divergencia de Kullback-Leibler, que ya la vamos a comentar después. Y ya con esas métricas se determinó qué modelos fueron los que se ajustaron mejor al conjunto, a este tipo de datos.
¿Listo? Ahora, con los modelos de regresión se trabajó una estructura muy similar a la que se trabajó en regresión, solamente diferenciada por lo siguiente. Primero se realizó una división binaria en cada dataset de acuerdo con la variable objetivo, en este caso el porcentaje de germinación, utilizando el algoritmo de Cummings, ya que esta división binaria fue la que dio mayores resultados tanto en el subset de entrenamiento como en el de prueba. Lo siguiente fue que se extrajeron las gráficas de ajuste correspondientes a las particiones de entrenamiento y prueba, esto para mirar una evaluación a nivel individual en estos subconjuntos. Y por último, las métricas de evaluación desde el enfoque multimodelo fueron las siguientes: cross validation, curva de calibración, el error BIR, la precisión, el recall y el F1. Ya con los algoritmos de clasificación se utilizaron exactamente los mismos que en regresión, solamente que el algoritmo de referencia utilizado fue el de Knight Bayes. Aquí ya entramos un poco dentro de los resultados, sin embargo iniciamos con esta parte que son las curvas de ajuste que les mencionaba hace un momento en cuanto a regresión. En el eje vertical lo que vemos son los errores finales alcanzados de acuerdo a los hiperparámetros, que es lo que vemos en los ejes horizontales, la magnitud del hiperparámetro. Noten que las curvas rojas, que son las curvas de entrenamiento, pues siempre son decrecientes, mientras que las curvas azules, que son las de validación, tienden a ser cóncavas hacia arriba en algún punto. En este caso, pues eso lo que indica es que cuanto mayor sean la magnitud de los hiperparámetros, pues más se va a ir ajustando, se va a ir acostumbrando a los datos que ya conoce, que son con los que se ajusta, que son la partición de entrenamiento. Pero los datos nuevos empiezan a generar errores y empiezan a generar errores mayores y por ende se pierde lo que sería generalización. Eso se llama sobreentrenamiento y lo que se recomienda es pues tomar el mínimo de estas curvas de ajuste en validación. Entonces, de acuerdo a esto, pues se tomaron diversos hiperparámetros. Entonces, por ejemplo, para redes neuronales se tomaron 25 iteraciones en un proceso que se llama detención temprana del algoritmo. Se utilizó un kernel de grado 4, un kernel polinómico de grado 4 para en el caso de los regresores de soporte vectorial. Se utilizaron 5 niveles máximos de profundidad para los árboles de regresión. Aquí noten que se estabilizaron en el caso de bosques aleatorios. Entonces, pues entre más niveles tuviera esos pues mayor la complejidad computacional, entonces hay un punto en el que no vale la pena seguir añadiendo complejidad a estos algoritmos, entonces se utilizaron 10 niveles de profundidad. Aquí de la misma forma, solo que este sí excedió el mínimo, se utilizaron 50 estimadores en el caso del algoritmo de ensamble boosting. El algoritmo de ensamble bagging, que también es un ensamble de árboles, se utilizaron 7 niveles de profundidad. Este mínimo pues no es tan notable, pero ya en la parte numérica se determinó que 7 efectivamente era el mínimo en esta curva de validación. Y aquí era simultáneo, como les comenté, de árboles de regresión, de estos estimadores y de máquinas de soporte vectorial. Entonces se variaron simultáneamente y pues se determinó que lo mejor era mantenerlo aquí en la intersección que vemos aquí con 5 para cada uno. Estos ya son un poco los resultados puntuales que hubo allí, por lo menos para los datasets de Kiwi y el dataset de Biocar. Entonces se puede ver que quienes mantuvieron los niveles más altos de error cuadrático en este caso fue el algoritmo RM0, que es el algoritmo lineal, el de regresión lineal, mantuvo los niveles más altos de error cuadrático, mientras que básicamente todos los algoritmos de aprendizaje automático pues mantuvieron niveles más bajos de error cuadrático. Se resalta aquí el trabajo del modelo M7, que es Botting, y el modelo M4, que es bosques aleatorios, sin desestimar también el buen trabajo que obtuvo por lo menos a nivel de Kiwi el algoritmo M2, que es el de máquinas de soporte vectorial para regresión. Aquí están un poco más parejos, pero de todas maneras si tomamos las particiones de prueba, que son las líneas naranjas, vemos que también hay una tendencia a disminuir ese error cuadrático para el caso del modelo M7, Botting, y el modelo M4, que es el de bosques aleatorios. Esta es una métrica que planteamos aquí realmente para que se vea un poco más clara, pero también tiene su parte numérica aquí al lado izquierdo. De lo que se trata es que en el eje horizontal lo que vemos es los porcentajes de germinación de cada uno de los ejemplos del dataset, los reales, versus en el eje vertical los porcentajes de germinación predichos por cada modelo. Entonces, si fueran predicciones perfectas, pues lo que veríamos sería una recta perfecta diagonal, una recta y igual a x. Pero pues eso solo ocurre en ejemplos académicos.
De todas formas, vemos que hay muy buenas aproximaciones alrededor de esa recta, puntualmente como las del M7, nuevamente el M4 y el M2, que pues ya comentaba que algoritmos eran esos. Y pues vemos una dispersión bastante grande alrededor de esa recta para el algoritmo de referencia. Ya en la parte numérica, pues el algoritmo de referencia a medida de correlación respecto a la recta cercana al 80%, mientras que el resto de algoritmos de aprendizaje automático lo superaron. Puntualmente, quienes alcanzaron a llegar al 90% de correlación fueron los que mencionaba anteriormente, el M7, el M4 y el M2. Aquí ya entramos en una comparación con respecto a uno de los estudios de referencia, que es el de González Puentes de Antonio, que fue el primero que mencionó mi compañero allá en el marco referencial. Él obtuvo mediante el algoritmo ASMOD una correlación mediante este mismo enfoque, una correlación de 70%, cosa que en este caso superamos incluso con el modelo de referencia, eh, y pues se superó con creces para los otros algoritmos. Esto se debió a los preprocesamientos que hicimos en los datos, puntualmente en el que se hizo sobre la variable objetivo de aplicación de río aleatorio y normalización, se llegó a una correlación muchísimo mayor, que pues, superó los estándares propuestos por González Puentes de Antoyo. Además, él no utilizó particiones de prueba, como si se hizo en este caso, entonces se espera que ese 71% sea incluso más bajo para datos que son nuevos para los algoritmos, porque solo utilizó una partición de entrenamiento. Finalmente, en esta parte de correlaciones, pues ese era para el algoritmo, para el dataset de Kiwi, este es para el dataset de Biocar, aquí son más parejos, no está tan dibujado, sin embargo, pues visualmente vemos el algoritmo de referencia, tiende a agruparlos entre el 60 y 70% y entre el 80 y 100%, que eso no debería pasar, pero los algoritmos de aprendizaje automático logran generalizar mejor el fenómeno. Puntualmente, quienes trabajan mejor son M7, M4 y el M6 que es en este caso. Y pues numéricamente no están tan distantes, pero sí efectivamente los que se registran con mayores relaciones pues son M7 y M4. Esa dispersión que vemos alrededor de la recta es mayor que en el caso anterior y ya vamos a ver algunas consideraciones sobre por qué pasó eso. Ya finalmente la última métrica que se tomó fue la de pérdida de información y la forma como se tomó la pérdida de información fue midiendo qué tanto se parecían las distribuciones predichas por cada modelo, las distribuciones de variable objetivo predicha por cada modelo, a la distribución real, que es la que vemos aquí en la parte inferior derecha. Entonces, eso se hizo vía una métrica llamada divergencia de Kullback-Leibler, que lo que hace es precisamente eso que acabo de mencionar, y en los resultados, pues, el que mantuvo las pérdidas de información más altas, pues, fue el M3, que es el algoritmo de árboles de regresión, y sorprendentemente, pues, las que mantienen las pérdidas de información más bajas, pues, son algoritmos individuales, M1, redes neuronales y máquinas de soporte vectorial. La razón de esta pérdida de información tan alta en el M3 es que, pues ya no sé, me vuelvo aquí un momentico, no sé si veo en esto, que la mayoría de predicciones tiende a agruparse en un 50%. Eso ocasiona que la distribución final pues no sea tan parecida a la verdadera y pues tiene una pérdida de información grande. En el caso del Biocar, pues de los datasets de Biocar, entonces aquí se mantiene una pérdida de información más alta con respecto al algoritmo de referencia, mientras que los demás, puntualmente, el que tiene un mejor trabajo aquí es el M4, que es aleatorios. Y pues ya finalmente aquí ponderando todas esas métricas, porque no dejamos que una sola métrica contara toda la historia, pues tenemos que los algoritmos que se ajustan mejor son el M7, Botting, el M4, bosques aleatorios, sin desestimar el buen trabajo al que llegó las máquinas de soporte vectorial. Ya una pequeña discusión al final es que hay con la diferencia de resultados entre los datasets, y yo no sé si notaron que no incluimos resultados de la base de datos del Real Jardín Botánico de Kew que habíamos mencionado. Eso pues fue complementarmente a propósito, ya vamos a volver sobre esto, pero pues miremos algunas otras consideraciones. Recuerden que en la parte de correlaciones hubo una dispersión mayor respecto a la recta patrón y igual a X para el caso del dataset del Biocar. Eso estimamos que se debe debido a la variabilidad en las especies, porque pues en el caso del kiwi, todas eran kiwi, eran 8 taxones de kiwi, pero pues todas eran kiwi al fin y al cabo,
mientras que en el del Biocar pues son 8 especies de hortalizas, entonces son especies diferentes y esa variabilidad ocasiona un poco lo que sería esa dispersión alrededor de la recta patrón. De todas maneras vemos que hubo un soporte adecuado para soportar esa variabilidad de especies que comentábamos allá en los objetivos. En el rango restringido de los valores objetivos se refiere a cuando no se usan completamente el rango válido de porcentajes de germinación. Entonces, por ejemplo, en el dataset del Biocar se utilizaban solo porcentajes de germinación superiores al 40%. Entonces, el hecho de que no hubiese ejemplos para porcentajes de germinación inferiores al 40%, pues nos ocasionó también esa reducción un poco drástica en los resultados. Sin embargo, se vio un resultado comparable al del Kibro. Ya esta del número de ejemplos por especie sí entra dentro de los resultados del Real Jardín Botánico de Kiwi, porque no se incluyeron, y es que obtuvo resultados muy pobres debido a qué? A dos cosas. Primera, que si bien ofrecía miles de ejemplos para cientos de especies, para cada especie pues había 5, 6, 7, 8 ejemplos, y pues ese poco número, ese número bajo de ejemplos por especie, pues no permitió que los algoritmos pudiesen ajustar y generalizar algo medianamente bueno allí, como si lo hacían los otros datasets, porque pues ellos tenían, estimamos que el orden de decenas de ejemplos para cada especie. Entonces es importante tener en cuenta que sí se soportan esas variabilidades en las especies, ya lo vimos, pero tienen que tener una cantidad considerable de ejemplos por especie. La otra razón que afectó esos resultados es que las variables numéricas pues usualmente tenían rangos muy cortos. Por ejemplo, se utilizaban dos valores de temperatura comunes, y pues esos únicos dos valores de temperatura pues no permitieron que generalizara bien el fenómeno de germinación para esa semejante cantidad de especies que se estaban manejando allí. Las transformaciones en los datos pues se estimaron fundamentales, sobre todo la que se aplicó sobre las variables objetivo, los porcentajes de germinación, y un resultado curioso fue el de las máquinas de soporte vectorial, que mantuvieron una superioridad incluso sobre el algoritmo de redes neuronales, siendo que las máquinas de soporte vectorial fueron creadas más para propósitos de clasificación que de regresión, pero pues obtuvo unos resultados superiores acá, que lo vimos allá en las métricas. Ahora, con respecto al enfoque multimodelo desde los resultados individuales, a la izquierda están las gráficas de ajuste que corresponden a la evaluación que se hicieron en los subsets de entrenamiento y prueba. ¿Esto para qué? Para maximizar los resultados en los dos subsets y para evitar el overfitting o underfitting a través de la manipulación principalmente de los hiperparámetros de profundidad en árboles de decisión para los algoritmos basados en este y el número de iteraciones, todo con respecto a la poda y a la limitación del número de iteraciones respectivamente. De aquí se sacó la tabla de estimación final que está a la derecha, que corresponde a cada dataset, empezando por el dataset Q, que obtuvo resultados entre el 60 y el 80%, siguiente el dataset Kiwi, que obtuvo resultados entre el 60 y el 75%, y por último el dataset Biocar, que tuvo resultados alrededor del 80%. De aquí se puede inferir lo siguiente, y es que en general las mayores estimaciones se obtuvieron con los modelos de ensamblado, sin desestimar resultados como los que están en el dataset Biocar con los modelos de redes neuronales y árboles de decisión, y que los resultados fueron cercanos en entrenamiento y en prueba gracias a la manipulación de los hiperparámetros. Para constatar estos resultados se hizo una evaluación mediante el enfoque multimodelo, donde se utilizaron primero las métricas de confusión, el error brief, la precisión, el recal y el F1, y aquí se observaron dos aspectos importantes. El primero es que tanto en el dataset Q como en el dataset Kiwi hubo una baja precisión con respecto a un alto recall, lo que nos dice es que se están detectando una de las clases en la clasificación binaria, pero se están incluyendo muchas muestras de la otra clase. Y en el dataset Biocar se está viendo una alta precisión y un alto recall, lo cual nos dice que se están detectando bien las dos clases. Esto se ha ayudado gráficamente gracias a las curvas de confiabilidad según el modelo de Platt, donde se estaban pasando estos modelos por una gráfica seno para mirar qué tanta calibración tenían estos con respecto a los datasets. Y ayudado también por los histogramas que están en la parte de abajo, que miden la capacidad de los modelos para clasificar la alta germinabilidad con respecto a la baja germinabilidad. Esto se puede notar muy bien en el dataset Biocar, donde se puede dividir lo que es la alta germinabilidad con respecto a la baja germinabilidad,
Y con respecto al algoritmo de referencia Naive-Bayes, como ven en la parte izquierda superior de la curva de confiabilidad, hay no solamente un punto, lo cual nos está diciendo que se está detectando solamente una clase con respecto a ese algoritmo, mientras que los otros están pudiendo diferenciar las dos clases muy bien. Ya por último se hizo una validación con respecto a la validación cruzada, que medía la evaluación de los resultados y se observaba qué tan independiente era cada modelo según la partición de entrenamiento y prueba. Para eso se realizaron 5 particiones y se medía esta tolerancia a los cambios, donde los valores que están fuera del paréntesis representan la media de estas 5 evaluaciones con respecto a las 5 particiones, y los valores que están entre el paréntesis representan la desviación estándar o los errores medios de cada una de estas estimaciones. Como se puede ver a continuación, los métodos de ensamblado obtuvieron una mayor estimación con respecto a los individuales, en especial el algoritmo del Botting obtuvo mayores resultados con respecto al dataset Biocal y al dataset Kiwi, esto sin desestimar resultados como los que se presentan en el de redes neuronales, obteniendo resultados equiparables en el dataset Kiwi, y si se fijan en el dataset Biocal hay resultados del 74%, pero con una desviación estándar de tan solo el 2%. De aquí salió la siguiente discusión. Primero, la detención temprana fue uno de los factores más importantes para definir la maximización de la estimación de cada modelo. Segundo, el clustering binario dio la maximización también de los resultados, ya que si se elegía un clustering de 3 o de más, la estimación tendía a bajar, ya se verá más adelante por qué. Lo siguiente es la inestabilidad de los modelos independientes frente a la robustez de los modelos de ensamblado. ¿Por qué? Porque con los modelos, por ejemplo, de máquinas de soporte vectorial o de árboles de decisión, se estaba presentando que a cada ejecución que hacíamos del programa, como los subsets de entrenamiento y los subsets de prueba tendían a cambiar aleatoriamente, los resultados en las estimaciones de estos dos modelos también tenían a cambiar mucho, cosa que mitigó en los modelos de ensamblado, ya que a través de 100 o 150 modelos individuales, estaba eligiendo lo mejor de cada modelo para maximizar los resultados, evitando por lo menos que los modelos de ensamblado versus los independientes estuvieran en mayores estimaciones los de ensamblado, dando como modelo ganador al del Botting, sin desestimar los resultados que se presentaron en los otros modelos y también como en el de redes neuronales. Por último, los resultados individuales frente al dataset de Kiwi, y desde el enfoque multimodelo, se vio que con los modelos de ensamblados se superó la barrera del 71.16% que se esperaba, y se vieron resultados tales como el 75% en el dataset tanto de el Boston como de Bagney. Ahora, ¿qué hay con la diferencia entre los resultados de los datasets que hemos venido mencionando? Para esto se hizo una combinación entre los modelos de mapas, el algoritmo de mapas autoorganizados junto con el algoritmo de K-means, donde en el K-means se hizo un clustering binario para mirar la distribución tal como se hizo en los modelos de clasificación, y con los mapas autoorganizados se miró la distribución tanto en alta germinabilidad como en baja germinabilidad. En el dataset de OCAR se puede evidenciar una diferenciación entre lo que es la alta y la baja germinabilidad, cosa que no se muestra ni en el dataset Q ni en el dataset Kiwi, de lo cual podemos llegar a inferir que hay ciertas características que están tanto en la alta germinabilidad como en la baja germinabilidad. Ya con respecto a asociación clustering mayor, la dispersión llegaba a ser mucho mayor. Por esto se hizo un algoritmo de reglas de asociación para mirar qué características estaban incidiendo en estos resultados. En la parte final de este análisis de datos, pues se llevó a cabo mediante los algoritmos que se entrenaron anteriormente, en conjunto con un algoritmo de reglas de asociación, puntualmente se llama el algoritmo a priori, para que simulando una base de datos transaccional, haciendo codificaciones de vectores de un solo uno, pues nos permitió esa búsqueda exhaustiva de factores que incidían directamente en el porcentaje de germinación. Entonces, puntualmente lo que se hizo acá fue seleccionar algunas especies mediante esos algoritmos que se entrenaron anteriormente, supervisados, se hizo un mapa de calor sometiéndolos a factores aleatorios, que es el que vemos acá, donde las partes, las zonas blancas, pues es donde definitivamente no germina, y las zonas más azules es donde sí hay una mayor probabilidad de germinación. Y con esto pues se determina cuáles especies tienen una capacidad germinativa inherentemente alta, de tal manera que el experto podría seleccionarlas para su siembra, sin desestimar que las que tienen una capacidad germinativa inherentemente baja, como en este caso que vemos acá, puedan llegar a tener una producción mayor. Entonces, esa producción mayor ya se analizó cuáles serían los factores que
que incidirían mejor, que incidirían en mayor medida para alguna de esas especies, en este caso Zoom de kiwi, y con esas reglas de asociación pues determinamos en este ejemplo que con un rango de 12 horas de luz, 12 de oscuridad, 18 grados centígrados durante el periodo de luz, 13 grados centígrados durante el periodo de oscuridad, pues se podía maximizar esa capacidad germinativa de este taxón del Zoom de kiwi, y los resultados pues son estos que vemos acá. Vemos que se incrementa la capacidad promedio germinativa, y pues eso se validó con los algoritmos que se entrenaron anteriormente, que ya representaban la realidad, y pues eso fue lo que se hizo en esa parte. Perdón, ya con respecto a las conclusiones y trabajos futuros se obtuvo lo siguiente. Primero, los objetivos fueron cumplidos en su totalidad obteniendo un trabajo académico e investigativo de calidad. Segundo, los modelos supervisados, en especial los métodos de ensamblado, obtuvieron en general mayores resultados con respecto a los individuales, algunas excepciones como el de máquinas de soporte vectorial en regresión, y además se obtuvo una mayor estimación a nivel general con respecto al trabajo de referencia de González Fuentes de Antoyo. Segundo, la búsqueda y la elección de datos para el estudio representó en cierta medida una búsqueda exhaustiva por dos factores. Primero, por la cantidad neta en el dataset, ya que según los estudios se estimaba que una cantidad de ejemplares representativa era mayor a 400. Y segundo, por la cantidad que había por cada especie, ya que en el caso del dataset Q se presentaron que solo habían 5 especies de tal, 5 especies, 5 ejemplares de esta especie, y no se llegaba a dar una estimación buena con respecto a esa cantidad de resultados. Ahora, con respecto a la aleatoriedad de los subsets, tanto de entrenamiento como de prueba, se vio que los métodos, sobre todo los de ensamblado, presentaron un buen nivel de tolerancia a esa aleatoriedad en cada una de las ejecuciones de los algoritmos. Lo otro es que con los modelos no supervisados se cuantificaron los impactos relativos de cada variable explicativa o de cada característica de la semilla, y se infirieron distintos tipos de comportamiento, produciendo variaciones positivas en la rotura de la dormición, tal como se mostró en el ejemplo anterior. Ya por último, los resultados a nivel general representan una fuente de información y un fundamento para la toma de decisiones de acuerdo a las necesidades del sector agrícola. Esto no solo con lo que está pasando ahorita con el COVID-19, sino también con factores que se pueden presentar a nivel ambiental, dando ciertos cambios tanto en el sistema alimentario como netamente en el sistema agrícola. Por último, con respecto a los trabajos futuros, primero, se pretende dar la conformación de datasets con más características tanto a nivel endógeno y exógeno de la semilla, para mirar qué otras características pueden incidir en el factor de germinabilidad o en la ruptura de la dormición. Segundo, mediante los algoritmos de aprendizaje automático, junto con factores sociales y económicos, realizar una simulación para mirar qué tanta incidencia tiene esto ya en el sistema agrícola. Y por último, la utilización de los algoritmos de aprendizaje automático desde el enfoque del aprendizaje por refuerzo en conjunto con las herramientas de monitoreo, para dar una retroalimentación de los resultados de las estimaciones de cada algoritmo, y así mitigar lo que comentábamos ahorita sobre los datos, ya que estos algoritmos se irían alimentando de las estimaciones, y así a un futuro se iría mejorando dichas estimaciones. Ya por último se muestran las referencias de este trabajo, no sin antes agradecer primero al jurado por las pertinentes críticas que nos hizo al proyecto, a la profesora Luz Daisy Alvarado Nieto, que estuvo desde el principio hasta el final del desarrollo de este proyecto, también a las personas que estuvieron aquí presentes en el video escuchándonos, y también a las personas que directa o indirectamente estuvieron implicadas en este proyecto. De verdad, a todos les damos muchas gracias, y si alguno tiene una pregunta, empezando por el jurado y luego los asistentes, bienvenida sea. No sé si el profe JJ tenga alguna pregunta o observación respecto a lo que acabamos de ver de estos muchachos. Bueno, veo un trabajo supremamente juicioso, elaborado con toda la discreción que se merece un trabajo de grado. Esta discreción que digo es la rigurosidad con que veo que lo trataron. Me gustaría ver si
primero si entre los muchachos que están asistiendo hay alguna inquietud, para luego sí de pronto formular algún par de preguntas. Vale, entonces, muchas gracias, profe. Procedemos a dar la palabra a los estudiantes o asistentes, pueden ser o no estudiantes de la universidad, los asistentes que tengan alguna pregunta al respecto o alguna observación, damos la palabra. Adelante, no sean tímidos. ¿Ah? Bueno. Bueno, Parece que no. bueno, Luz Daisy, se nota que hay una, como decía antes, una seriedad académica alta en el trabajo. Yo voy a hacer una pregunta que revela más bien lo que ellos puedan decir con respecto a de este trabajo, lo que ellos creen que les queda más representativo desde el punto de vista cognitivo. Sí, Cristiano. Lo que nos queda, de este trabajo, fundamentalmente fue un ejercicio que nos llevó bastante tiempo, bastante rigurosidad. Entonces, lo que dentro de ese flujo de trabajo que seguimos, bastante de lo que aprendimos fue la parte de aprendizaje automático, pues obviamente todo lo que se aprendió allí no se desestima, eso fue nuevo para nosotros, son cosas que a veces no se ven tan a profundidad en la universidad, eso, eso nos queda para la vida, fue casi un aprendizaje allí autónomo, entonces eso nos queda ahí como ganancia con respecto a lo que recibimos en la universidad, y sin mencionar también algunas disciplinas externas complementarias que también nos ayudó a desarrollar este trabajo, fueron lo que fue la redacción de documentos, la expresión de ideas, aclaramos muchísimas cosas que de pronto en las que teníamos falencias, y pues de pronto aún las tenemos y hay que seguirlas mejorando, pero nos permitió mejorar mucho en ese aspecto, y pues nos permitió mejorar mucho también como personas en este sentido y como ingenieros, ese desarrollo integral de esa multidisciplinariedad que manejamos en este trabajo, porque pues había cosas que de pronto no entendíamos muy bien del aspecto biológico de estas cuestiones. Entonces, eso nos contribuyó mucho nos aportó mucho para nuestras vidas. Sí, de hecho yo también resalto aquí el nivel de retroalimentación que se tuvo a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, en las sesiones, cómo íbamos aprendiendo paso a paso y ese trabajo en equipo que se iba dando, también eso nos queda para la vida, o sea, mirar cómo a través de herramientas que tal vez no teníamos un conocimiento tan profundo, ir creciendo poco a poco e ir mirando a nivel tanto ingenieril como en el aspecto personal, ese desarrollo que se va dando a partir de un proyecto. Bueno, habiéndolos escuchado ya en esta parte también, ¿qué propondrían en este momento? Yo sé que propusieron allí trabajos futuros,
pero no quiero llamarle trabajos inmediatos, pero sí que hay que hacer en el corto tiempo. Bueno, empezando podría hacer ya con respecto a los datasets todo lo que es la conformación de las características de cada uno de los ejemplares, ir mirando cómo se va conformando, cómo se va dando a nivel en el campo de la agricultura estos datasets y mirar qué características y qué tratamientos pregerminativos se dan dando para el desarrollo de proyectos así. Por lo menos sería una de las cosas que inmediatamente se podrían hacer. Y puntualmente lo que viene es un poco contextualizar esto con especies de producción a nivel Colombia, porque pues esto que se llevó a cabo aquí pues fue con la disponibilidad de datos que logramos conseguir, que era una de las falencias que mencionaba mi compañero hace un rato, que hay como un déficit en la cantidad de datos que se pueden encontrar respecto a este tema, y pues entonces con respecto a eso pues encontramos que en Colombia pues no hay como bases de datos de este tipo, entonces hay que iniciar con esa conformación como de bases de datos, porque pues de hecho intentamos, nuestra primera fuente pretendía ser el Jardín Botánico de Bogotá, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, pero pues preguntamos, nos enviaron algunos datos, pero pues encontramos que realmente no era lo que estábamos buscando y no hay datos de este tipo a nivel Colombia. Entonces pues lo que se viene, por lo menos a nivel inmediato, para que se puedan aplicar este tipo de herramientas a este nivel que presentamos acá, pues sería esa conformación de esos datos, y pues en conjunto con eso que planteamos allá del aprendizaje por refuerzo, pues se puede ver que podemos ir haciendo construcciones de esos datos gradualmente, de tal manera que esas herramientas que planteamos allí pues se puedan ir retroalimentando en el tiempo y ir refinando esas estimaciones. Pero sí, lo fundamental es cómo ir creando esa cultura del uso de datos en el campo agrónomo. Bueno, una pregunta un poquito más, digamos, como de carácter conceptual. ¿Cuál fue el concepto que a cada uno de ustedes lo marcaría esta trayectoria? Es decir, ¿cuál es el concepto que usted dice, wow, esto es fenomenal? Esto sí es el calor de lo que estaba esperando yo. ¿Cuál sería? No tiene que coincidir para ambos, ¿no? Cada cual en lo suyo. Sí, sí, claro. Bueno. Bueno, en este caso, pues, esa pregunta está interesante, ¿no? Pues, me tomó un poco por sorpresa, pero dentro de lo que se revisó, pues hubo muchas cuestiones que pues, yo no conocía. Por lo menos se amplió mi horizonte en el que pues, yo creía que por lo menos en inteligencia artificial, pues, y a nivel de aprendizaje automático, pues solo había redes neuronales. Pero entonces, en conjunto con algunas clases que se recibieron allá en la universidad, pues se amplió la visión, y ese concepto de aprendizaje automático realmente ampliado, que pues, realmente es una pequeña parte de lo que es la inteligencia artificial en su totalidad, pero ese concepto de aprendizaje automático realmente ampliado y teniéndolo presente todas esas aplicaciones que tiene, porque pues a nivel de, aquí vemos unos ejemplos de clasificación, y realmente hay aplicaciones que se pueden dar con una generalización de estos métodos. Entonces ese concepto de aprendizaje automático ya generalizado me permitió decir, vea, esto es una cosa fabulosa para resolver muchos problemas que de pronto no se han planteado desde este enfoque. Entonces, parte de eso fue lo que motivó al desarrollo de este trabajo. En mi caso ya sería más hacia el concepto de la multidisciplinariedad, en el sentido de que en
en los artículos y en las tesis que se revisaron, había varios enfoques. De hecho, la mayoría de los enfoques iban con respecto desde el campo de la agricultura o desde el campo de la biología, y era interesante cómo con las herramientas que ellos tenían, tanto de los modelos lineales mixtos como ya los que utilizaron redes neuronales desde ya el campo de la biología, tomaban el análisis y tomaban los resultados. Eso fue de alguna manera un impacto en cómo tanto un ingeniero como un biólogo ve las cosas, ve las perspectivas de las estimaciones que obtienen cada uno de sus resultados y en cada una de las investigaciones que da. Bueno, concerniente a una palabra que les vi allí utilizar, que está muy discutida, hablada en todo lado, pero yo les vi un término que se llama calidad. ¿Qué es eso de la calidad en el dominio en el que están hablando ustedes? ¿Por qué colocaron que podía ser de mayor calidad? Con respecto al término de calidad de las semillas, es un término que se va en qué características o como a través de los tratamientos pregerminativos y ya en la ruptura de la dormición se dan semillas que dan una ruptura de dicha dormición en un tiempo estipulado. Ya en cuanto a calidad del trabajo, que de pronto fue lo que quiso plasmar mi compañero allá cuando en las conclusiones mencionó eso de los trabajos investigativos de calidad, es en términos de que cuál es el aporte de este trabajo con respecto a los trabajos que ya existen. Pues puntualmente allí hicimos algunas comparaciones, determinamos que efectivamente estos enfoques pues tienen un futuro pues más allá de los enfoques clásicos que se han utilizado. Entonces ese es un enfoque como un aporte al conocimiento que le aporta una mayor calidad al trabajo. Bueno, Daisy, si quieres podemos reunirnos ya. Le decimos a los muchachos que salgan y que regresen en un par de minutos y decidimos nosotros el carácter ya evaluativo, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Entonces, si por favor nos permiten, entonces nos dejan un poco a solas con el profe y ya nosotros le avisamos a Juan y a Cristian que vuelvan a conectarse y de paso los demás vuelven a conectarse en unos minuticos, por favor. Bueno, ok. Listo. Entonces, ya en un momento. Bueno, profe, ya estamos. Ya al correo llegó el acta. Entonces, cualquiera de los dos la puede llenar, diligenciar, y la cuestión es que la firmemos y la enviemos. Creo que el protocolo es que yo la firmo, luego la firma usted y usted la envía a coordinación. Sí, está bien, mijita. Hagamos así. Perfecto, perfecto. Entonces, no sé qué opinión tiene respecto al trabajo. Voy a dejar de grabar, profe. Perdóneme un segundito, voy a dejar de grabar.